Prime Video es la plataforma que más silenciosamente ha acumulado algunas de las mejores miniseries de la historia reciente del streaming. Sin tanto ruido como otras plataformas, pero con una consistencia que pocas igualaron. Hoy repasamos las 15 que dejaron una marca, desde dramas de época que redefinen el género hasta comedias que cambiaron la televisión para siempre. Si crees que ya las conoces todas, prepárate para alguna sorpresa. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Ellas. Los Emory son una familia afroamericana que en 1953 decide mudarse de Carolina del Norte a Compton, California, buscando una vida mejor. Lo que encuentran es una vecindad completamente blanca que no quiere verlos ahí, y algo más oscuro todavía, fuerzas sobrenaturales que parecen alimentarse del odio y el trauma racial que los rodea. Ellas combina el horror de Jordan Peele con el drama social más explícito, y el resultado es una serie que incomoda en dos niveles simultáneos, el del miedo puro y el del racismo sistémico que nunca ha desaparecido del todo. Deborah Ayorinde entrega una actuación que ancla toda la serie, moviéndose entre la dignidad y el terror, con una naturalidad que genera mucho más miedo que cualquier criatura sobrenatural. La serie recibió críticas mixtas por la brutalidad de algunas escenas, con algunos argumentando que el horror racial se presenta de manera demasiado explícita, pero precisamente esa incomodidad es su intención. No es fácil de ver y tampoco pretende serlo. Para quien pueda con ella, es una de las propuestas más originales que ha producido Prime Video. Número 14. El consultor. Compware es una empresa de videojuegos cuyo joven CEO muere de manera violenta e inesperada al comienzo del primer episodio. Al día siguiente aparece Regis Padov, un consultor externo interpretado por Christoph Waltz, con una sonrisa perfecta, modales impecables y una autoridad que nadie puede explicar, pero todos obedecen. Desde ese momento, los empleados de Compware empiezan a darse cuenta de que este hombre no es lo que parece y que sus métodos para hacer funcionar la empresa van mucho más allá de lo razonable. El consultor es exactamente el tipo de serie que funciona mejor si no sabes nada de ella antes de empezar. Christoph Waltz hace lo que mejor sabe hacer: construir un personaje fascinante que da miedo precisamente porque nunca pierde la compostura. La serie tiene momentos de humor absurdo que conviven con una tensión genuinamente perturbadora, y ese equilibrio es lo que la hace difícil de clasificar y fácil de recomendar. No es perfecta, donde flaquea un poco es en el ritmo del segundo acto, pero como vehículo para Waltz es un espectáculo que no tiene desperdicio. Número 13. Un escándalo muy real. Noviembre de 2019. El príncipe Andrés de Inglaterra se sienta frente a la periodista Emily Maitlis en lo que debería ser una entrevista controlada para limpiar su imagen tras su amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Lo que siguió fue uno de los desastres de relaciones públicas más espectaculares de la historia reciente de la monarquía británica. Un escándalo muy real reconstruye los días previos, durante y posteriores a esa entrevista desde dos perspectivas: la de Andrés, que sigue convencido de que puede salir bien librado, y la de Maitlis, que sabe exactamente lo que está haciendo. Michael Sheen como Andrés y Ruth Wilson como Maitlis son una combinación electrizante. Sheen captura con precisión esa mezcla de arrogancia y torpeza del príncipe, mientras Wilson construye una Maitlis calculadora y absolutamente en control. La serie tiene un 92% en Rotten Tomatoes y es el cierre más sólido de la trilogía de escándalos que empezó con un escándalo muy inglés, tensa, inteligente y muy bien actuada. Número 12. Mary y George. Inglaterra, principios del siglo XVII. Mary Villiers decide convertir a su hijo George en el favorito del rey Jacobo I de Inglaterra, el hombre más poderoso del reino, y para eso está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Lo que empieza como una historia de ambición materna se convierte en una exploración de poder, sexo, manipulación y los límites que una persona puede cruzar cuando cree que su destino justifica cualquier medio. Julianne Moore como Mary es simplemente feroz, calculadora, brillante y dispuesta a todo, con una elegancia que desconcierta. Nicholas Galitzine como George maneja el arco más complicado de la serie,
pasando de instrumento de los planes de su madre a actor principal de su propia historia, con una sutileza que crece episodio a episodio. La serie no escatima en nada. Hay política, intriga, sexualidad explícita y una violencia de corte muy específico que es consecuencia directa de las apuestas que hacen sus personajes. Visualmente es impecable, con una producción de época que compite sin complejos con lo mejor del género. Número 11. Soy un Virgo. Curi tiene 13 pies de altura. Ha pasado toda su vida encerrado en la casa de sus tíos en Oakland porque el mundo exterior no está preparado para él y él tampoco está preparado para el mundo. Cuando finalmente sale, descubre el amor, la amistad, la comida rápida y algo llamado el héroe, un superhéroe vigilante que patrulla la ciudad. Creada por Boots Riley, el mismo director de la película Sorry to Bother You. Soy un Virgo es una de las propuestas más originales y desconcertantes que ha producido el streaming en los últimos años. No se parece a nada. Es una sátira del capitalismo, del complejo industrial de los superhéroes, del racismo y de la forma en que la sociedad decide quién merece ocupar espacio, todo envuelto en una comedia absurda y tierna que nunca pierde de vista su corazón. Gerald Jerome, el mismo actor que ganó el Emmy por Cuando nos vien, lleva la serie con una presencia que hace que te creas completamente el mundo extraño que Boots Riley construyó. Difícil de describir, imposible de olvidar. Número 10. Enjambre. Dre es la fan número 1 de Nia, una estrella del pop ficticia que es claramente una versión de Beyoncé. Cuando alguien en su vida dice algo negativo sobre Nia, Dre los mata. Así de simple y así de perturbador. Donald Glover y Janine Neighbors crearon con Enjambre una de las exploraciones más inquietantes y originales sobre el fanatismo, la identidad y lo que pasa cuando una persona pierde los límites entre su devoción y su yo. Dominique Fishback construye a Dre con una quietud que da mucho más miedo que cualquier actuación histérica. Es una mujer que no parece peligrosa hasta que de repente lo es, y esa transición ocurre con una naturalidad que te hace sentir cómplice. La serie ganó el premio de la imagen NAACP a Mejor Miniserie y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance con críticas entusiastas. Cada episodio tiene un estilo visual y narrativo distinto, lo que la hace impredecible de una manera que pocas series se atreven. Oscura, inteligente y completamente perturbadora. Número 9. Dead Ringers. Beverly y Elliot Mantle son gemelas idénticas, ginecólogas brillantes que comparten absolutamente todo: el apartamento, la práctica médica y, en secreto, a la misma mujer. Pero mientras sus carreras están a punto de alcanzar su cumbre, sus problemas psicológicos apenas contenidos empiezan a desbordarse. Rachel Weisz interpreta a ambas gemelas en una actuación doble que es técnicamente impresionante y emocionalmente devastadora al mismo tiempo. La serie, creada por Alice Birch y basada libremente en la película de David Cronenberg de 1988, reimagina la historia original con mujeres en el centro y añade una capa de crítica al sistema médico y a la forma en que trata a los cuerpos femeninos que la hace particularmente urgente. Dead Ringers ganó un premio Peabody y Weisz obtuvo una nominación al Globo de Oro. Visualmente tiene esa frialdad clínica que hace que la incomodidad se sienta limpia y controlada hasta que de repente no lo es. Una de las series más audaces y mejor actuadas que ha producido Prime Video. Número 8. Un Don. Alma Winograd Díaz tiene 28 años, vive en San Antonio, trabaja en una guardería y siente que su vida es una especie de trampa de la que no sabe cómo salir. Después de un accidente de coche que casi la mata, empieza a ver al espíritu de su padre muerto, quien le revela que ella tiene la capacidad de manipular el tiempo y que debe usarla para evitar su muerte. Undone está hecha con la técnica del rotoscopio, una animación que traza sobre actores reales y que le da a la serie una textura visual completamente única, entre lo onírico y lo documental. Rosa Salazar como Alma y Bob Odenkirk como su padre Jacob son extraordinarios y la química entre ellos funciona incluso en el formato animado. La serie explora con mucha inteligencia la frontera entre la experiencia mística y la enfermedad mental, sin resolver esa ambigüedad de manera fácil. ¿Alma tiene poderes reales o está perdiendo la cordura? La respuesta importa menos que el viaje. 2 temporadas, 16 episodios de 22 minutos, que se sienten como una sola gran película muy peculiar. Número 7.
un escándalo muy inglés. Jeremy Thorpe fue el líder del Partido Liberal británico en los años 60 y 70, uno de los políticos más carismáticos de su generación. También tuvo una relación con un joven llamado Norman Scott, que intentó ocultar a cualquier precio, hasta el punto de presuntamente ordenar su asesinato. Esta historia real es el material del que está hecha Un escándalo muy inglés, una miniserie que mezcla el absurdo con el horror burocrático de una manera que solo los británicos saben hacer. Hugh Grant como Thorpe es una de las actuaciones más sorprendentes de su carrera, mostrando un lado de actor serio y matizado que muchos no le conocían. Ben Whishaw como Norman Scott es el complemento perfecto, vulnerable, errático y profundamente humano. La serie tiene un 97% en Rotten Tomatoes y ganó 4 premios BAFTA. Es un thriller político, una comedia de situación y un retrato del precio de vivir en el closet en la Inglaterra del siglo XX, todo al mismo tiempo. Número 6. The English. El viejo oeste americano, 1890. Lady Cornelia Locke llega desde Inglaterra con dinero, determinación y un objetivo muy específico: vengar la muerte de su hijo. En el camino se cruza con Ellie Weep, un ex soldado Pawnee que tiene sus propias cuentas pendientes. Lo que empieza como una sociedad forzada entre dos personas que no tienen nada en común se convierte en uno de los westerns más elegantes y originales que ha producido la televisión en años. Emily Blunt y Chasky Spencer son una pareja magnética cuya química no depende del romance, sino de un respeto mutuo que se construye lentamente a través del peligro compartido. Hugo Blick, quien escribió y dirigió los 6 episodios, tiene un control visual extraordinario. Cada plano del paisaje americano parece una pintura, y esa belleza contrasta deliberadamente con la violencia que ocurre dentro de ella. La serie habla de colonialismo, de las deudas del pasado y de cómo dos personas de mundos completamente distintos pueden encontrar un propósito común. Visualmente impecable y narrativamente muy inteligente. Número 5. Daisy Jones y los 6. Los años 70 en Los Ángeles. The Six es una banda de rock que está a punto de romper en grande cuando aparece Daisy Jones, una cantautora con voz devastadora y una presencia en el escenario que cambia todo. Lo que sigue es la historia de una de las bandas más grandes que nunca existió, contada como un documental donde sus miembros recuerdan lo que pasó con esa mezcla de nostalgia y dolor que solo da el tiempo. Basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, la serie tiene algo que pocas producciones musicales consiguen. Hace que la música ficticia suene real y que los personajes se sientan como personas que existieron de verdad. Riley Keough como Daisy Jones es el corazón palpitante de la serie, con una actuación que mezcla carisma, autodestrucción y vulnerabilidad en proporciones perfectas. Sam Claflin como Billy Dunn construye el contrapeso perfecto. La tensión creativa y romántica entre los dos es el eje de todo, y el final, aunque divisivo para algunos, es honesto con la lógica de estos personajes. Una de las miniseries más vistas de Prime Video en 2023. Número 4. El ferrocarril subterráneo. Cora es una joven esclavizada en una plantación de Georgia que decide escapar hacia el norte con la ayuda del ferrocarril subterráneo. Pero en esta versión de la historia, el ferrocarril subterráneo es un tren de verdad que circula por túneles reales bajo la tierra, y cada estado al que llega Cora tiene sus propias reglas, sus propias promesas y sus propias trampas. Barry Jenkins, el director de Moonlight, tomó la novela ganadora del premio Pulitzer de Colson Whitehead y la convirtió en algo que está entre el cine más ambicioso y el ensayo histórico más desgarrador que ha producido el streaming. Thuso Mbedu en el papel de Cora lleva toda la serie con una presencia que no necesita palabras. Sus ojos cuentan cada cosa que no puede decirse. La fotografía de James Laxton es de una belleza que duele. La serie ganó el Globo de Oro a Mejor Serie Limitada, el BAFTA a Mejor Programa Internacional y un premio Peabody. Lenta e intensa, no es una serie para ver de un tirón, sino para procesar con cuidado. Número 3. El camino estrecho al norte profundo.
Dorrigo Evans es un médico australiano prisionero de guerra en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial, obligado a cuidar a sus compañeros mientras los japoneses los hacen construir el ferrocarril de la muerte bajo condiciones que desafían cualquier descripción. Pero la guerra no es lo único que lo rompe. Hay una mujer que amó antes del conflicto y que no puede olvidar, y ese amor imposible es el eje alrededor del que gira toda la historia. La serie está basada en la novela ganadora del premio Booker de Richard Flanagan y es una de las adaptaciones literarias más ambiciosas y mejor ejecutadas de los últimos años. Jacob Elordi da aquí la actuación más compleja y contenida de su carrera, moviéndose entre el hombre joven que ama y el anciano que recuerda con una naturalidad que desarma completamente. El 100% en Rotten Tomatoes no es exageración. Tiene momentos de una brutalidad difícil de ver y momentos de una ternura igualmente difícil de olvidar. Una de esas series que, cuando terminas, necesitas quedarte quieto un momento antes de volver al mundo real. Número 2. Un escándalo muy británico. El divorcio del duque y la duquesa de Argyll en 1963 fue uno de los más sucios, más públicos y más devastadores de la historia de la aristocracia británica. Ian Campbell presentó como prueba una fotografía que mostraba a su esposa Margaret en una situación comprometedora con un hombre sin identificar, y el juicio que siguió expuso los secretos de los dos con una ferocidad que destruyó la reputación de Margaret para siempre. Claire Foy como Margaret Argyll y Paul Bettany como el duque son una combinación que funciona con una electricidad perturbadora. Dos personas que se destruyen mutuamente con la misma energía que alguna vez se amaron. La serie tiene un 97% en Rotten Tomatoes y fue nominada a 4 premios BAFTA. Lo que hace especialmente poderosa esta historia es que muestra cómo el sistema judicial y la prensa de la época usaron el escándalo exclusivamente para destruir a Margaret mientras el duque quedaba prácticamente intacto. Una historia de poder, doble estándar y la brutalidad específica con que la sociedad trata a las mujeres que no se comportan como se espera de ellas. Número 1. Fleabag. No tiene nombre. La llamamos Fleabag porque así la llama la serie, y eso ya te dice algo sobre quién es. Una mujer de 30 y tantos que vive en Londres, tiene un café con conejillos de indias que no funciona bien, una familia disfuncional que la sofoca y un dolor que no sabe cómo procesar y que convierte en humor para que no la aplaste. Phoebe Waller-Bridge escribió, produjo y protagonizó las 2 temporadas de Fleabag y en el proceso redefinió lo que puede hacer una comedia de media hora. La cuarta pared no existe para Fleabag. Ella te habla directamente, te mete dentro de su cabeza, te hace cómplice de sus mentiras y sus decisiones malas. Y cuando el sacerdote, interpretado por Andrew Scott con una calidez devastadora, es el primero en notar que ella te está mirando a ti, ese momento se convierte en uno de los más emocionantes de la televisión reciente. Fleabag tiene 100% en Rotten Tomatoes, ganó 3 Emmys en una sola noche para Waller-Bridge, incluyendo Mejor Comedia, Mejor Actriz y Mejor Guión, y es la serie que más gente ha dicho que cambió su vida. No es hipérbole, es simplemente la mejor. Y con eso terminamos nuestro conteo de las 15 mejores miniseries de Prime Video de todos los tiempos. Una lista que va del terror más incómodo a la comedia más brillante, del western más elegante al drama histórico más devastador. Lo que tienen en común es que ninguna desperdicias un episodio. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. ¿Cuál es tu favorita de esta lista? Cuéntanos en los comentarios.